Chamos, hoy hablamos de Cuba y Venezuela, dos países que fueron presentados como hermanos, pero que hoy comparten algo más profundo, una crisis que parece no tener fin. En este video voy a contarte cómo Venezuela dejó huellas visibles en Cuba y cómo la alianza que prometía prosperidad terminó empujando a miles a buscar rutas arriesgadas para sobrevivir. Quédate, porque en breve comenzamos. La relación moderna entre Cuba y Venezuela se reforzó con Chávez. Como resultado de esta alianza, evidentemente ambos países iban a tener sus propios beneficios. Por ejemplo, ¿qué estuvo recibiendo Cuba? Entre mis investigaciones se dice que durante más de una década, alrededor de miles de millones en petróleo a precios referenciales. También tenemos las inversiones conjuntas de salud, educación y algunos proyectos de infraestructura, así como la cooperación política, el respaldo internacional, algo que para aquel entonces ayudó enormemente a amortiguar la crisis cubana tras la caída de la URSS, porque sí, estamos hablando de los inicios de esta relación que fue por allá por finales de los 90. Ahora bien, ¿qué recibió Venezuela de esta alianza? Como muchos saben, miles de profesionales, especialmente médicos, asesoramiento político en propaganda, comunicaciones, programas sociales y organización estatal, y mayor legitimidad internacional gracias al apoyo de la ONU. Y en este segmento es donde aprovecho para hablar un poco sobre la huella que ha dejado Venezuela dentro de la isla. Quizás muchos cubanos desconozcan este dato, y es que muchos espacios dentro de Cuba existen gracias a la influencia venezolana, como es el caso de monumentos y homenajes a figuras destacadas dentro del país de Venezuela, como lo son Chávez y Simón Bolívar, proyectos educativos y de salud financiados ambos con dinero venezolano, e infraestructuras que se han anunciado como soluciones definitivas, pero tristemente a día de hoy están completamente deterioradas y quedadas en el olvido. Cuba y Venezuela no se parecen por casualidad. Ambos sostienen el mismo modelo político o sistema, mejor conocido en el resto del mundo como el socialismo. Y es increíble ver cómo dos pueblos completamente distintos sufren las mismas consecuencias, como lo son la inflación, la escasez, la migración masiva, entre otros detalles que todos conocemos.
Ahora bien, si con estos datos a usted no le es suficiente ratificar el hecho de lo mucho que nos parecemos, ok, profundicemos al respecto con varios aspectos bien notables, como es el caso de su salario mínimo. Por un lado tenemos a Cuba, que el mismo ronda alrededor de los 2.100 pesos cubanos, que si lo vemos a las diferentes tasas de cambio, como es el caso del oficial, tenemos un valor aproximado de $19. Pero si mencionamos la tasa de cambio en el mercado informal, que es la más usada por el cubano en la calle, estamos hablando de $4.7. Con Venezuela, y este dato invito a los venezolanos que vean este video que me lo rectifiquen en la parte de los comentarios, tengo por aquí entre mis investigaciones que es extremadamente bajo, ya que se reporta que es de 130 bolívares, que equivalen a entre 1.2 y 1.5 dólares, según ciertas tasas de cambio, evidentemente. Con el tema de la inflación, puedo hablarles de mi país. La inflación interanual oficial al cierre del año pasado, o sea 2024, fue del 24,88% según la ONEI. Mientras que en Venezuela, aunque ha variado mucho, hay reportes de inflación altamente persistente. Por ejemplo, la tasa de inflación año a año fue reportada como 172% en abril de 2025 según datos de Trading Economics. Algo que también nos iguala como pueblos o como países es el tema de las crisis sociales que hay dentro de cada uno de estos países, que al menos en Cuba está bien marcada. La escasez, los apagones prolongados y el descontento existente con todos estos aspectos por parte de la población. Mientras que en Venezuela la crisis social es ampliamente documentada, algo que también ha llegado para quedarse en nuestro país Cuba, con el tema de la migración masiva, dificultades para cubrir necesidades básicas y pobreza extendida. ¿Y para qué hablar de este aspecto o detalle que nos caracteriza también bien marcado tanto a Cuba como a Venezuela, que es el caso de su dolarización? Dolarización que al menos, según los datos que hemos recogido, la oportunidad que hemos tenido de documentar, aquí en Cuba se puede decir que de momento sigue existiendo una dolarización parcial. En ciertos sectores, servicios o tiendas, las tiendas dolarizadas que han sido toda una novedad durante todo este año 2025, que solo se pueden pagar en divisas extranjeras o mediación de tarjetas, ya sea una que se implementó aquí recientemente, que es la tarjeta clásica, y otras tarjetas extranjeras como Visa o Mastercard. En Venezuela también hay mucha dolarización, ya que muchos precios se mueven en dólares. Algo que también sucede aquí. Ya usted compra cualquier producto en la calle o algo así y te dicen su valor es de tantos dólares o al cambio como está en el toque. Eso ya es una frase típica cubana. Muchas transacciones cotidianas en Venezuela se hacen en divisa extranjera o la gente usa el dólar para ahorrar porque confía más en él que en el bolívar. Y digamos que esa dualidad, tanto en el país de Venezuela como en nuestro país Cuba, crea una especie de economía a dos velocidades, ya que evidentemente la realidad de que tiene acceso a los dólares no es para nada la misma que aquel que solo depende de los bolívares o en este caso de los pesos cubanos. Quizás muchos de ustedes le causó la duda o se estarán preguntando, Yonix, ¿por qué precisamente ahora compartir un video sobre Cuba y Venezuela y las relaciones que mantienen en la actualidad? Simple, porque creo que hay diferentes actualidades o más bien realidades por parte de los cubanos con el país de Venezuela que precisamente a continuación estaremos dialogando un poco sobre ello. Y es que hoy para miles de cubanos Venezuela se ha convertido en ese mercado alternativo donde van a buscar mercancía que quizás en Cuba no existe o su valor equivale a 3 veces más. Así los cubanos tienen que volar a otro país en crisis para comprar productos básicos y revenderlos en su propia tierra. Al mismo tiempo, este país latinoamericano dentro de Cuba se puede decir que viene siendo uno de los más fáciles o accesibles a la hora de emigrar debido a sus requisitos, al menos para el visado de turismo, y de eso vamos a estar hablando un poco ahora. Me van a tener que disculpar, pero no me puedo concentrar mucho caminando por Prado, grabando y la gente preguntándome la hora para conocer mi acento a ver si soy turista. Cosas que pasan cuando estoy creando contenido en la calle. Vamos con los requisitos. Bien sencillo en comparación con la aplicación para otras visas dentro de otras embajadas rumbo a otros países, el pago del arancel consular. Depósito que usted tiene que hacer ya sea el día antes o el mismo día de la cita para de esta manera pagar el costo de la visa, que son $50. Esto usted puede hacerlo directamente en un banco financiero internacional. Ahí le dan el recibo del pago y este es un documento súper indispensable para presentarte en la cita
cita que no tienes que hacer previamente con 6 meses o 3 meses de antelación. Se presenta el mismo día, hace su cola bien temprano en la embajada y presenta toda la documentación. Un punto a favor que no tienen muchas de las embajadas aquí dentro de Cuba. Dentro de la documentación importante creo que tiene que estar el hecho de los antecedentes penales legalizados por el MINREX, o más bien legalizados por el Ministerio de Justicia actualmente. El tema del pasaporte válido, el fondo monetario que tienes que demostrar, con el cual supuestamente usted se va a sustentar los días que permanezca en tierras venezolanas. En este caso estamos hablando de alrededor de 20.000 a 25.000 pesos cubanos dentro de la tarjeta. ¿De qué me van a decir, Jonathan? Evidentemente, al ser un país prácticamente parecido a Cuba, o que Cuba se parece a Venezuela, es que piden esos requisitos o ese pago del arancel consular tan bajo, o no te piden una cantidad tan exagerada de dinero. Eso es un hecho, lo sé, pero debido al valor que presenta la cita, la cantidad de dinero que tienes que tener dentro de tu cuenta de banco y el hecho de que solamente cuando usted esté listo con toda la documentación se presenta el mismo día, entrega la documentación y solo espera, no tiene nada que ver con otras embajadas, porque verdaderamente cada una aquí tiene su proceso en específico. Entonces por eso muchos cubanos ven este país como una opción para, digamos, entre comillas, conocer y al mismo tiempo hacer una inversión para comprar mercancía. La primera no estoy muy de acuerdo, y más en tiempos recientes, porque verdaderamente puedo decir, por lo que he visto en las noticias y demás, que Venezuela está atravesando uno de los peores momentos de su historia, como para que un cubano que está prácticamente viviendo una situación similar vaya a ese país a turistear y a decir que Venezuela todo está bien, ¿saben? Es algo un poco contradictorio, la verdad. Así que no creo que sea un momento exquisito para visitar Venezuela. Pero ya les digo, otras personas lo utilizan con el fin de hacer una inversión y de comprar mercancía para venderla posteriormente, o revenderla más bien, dentro de Cuba. Algo que me parece increíble cómo los tiempos han cambiado migratoriamente hablando con esos temas, porque recuerdo que hace unos cuantos años atrás, cuando el cubano decidía emigrar a un país para comprar ropa, productos de aseo, electrodomésticos, para revendérselo al propio cubano aquí, hablábamos del país de Ecuador. De Ecuador pasamos al país de Panamá, y en la actualidad muchos cubanos están aplicando para este visado de turismo para hacer eso en Venezuela.
Otra realidad Cuba-Venezuela que debemos plasmar en este video y más, que está dedicado específicamente a tratar el tema de la huella de Venezuela en Cuba, de sus influencias y cómo se han compaginado a día de hoy estos países. Y es el hecho de cómo Venezuela se ha convertido en todo un túnel migratorio para los cubanos. Sí, como bien están escuchando, si bien hace unos meses atrás yo les estuve compartiendo un video donde les hablé de muchos de los países a los cuales el cubano está emigrando, saben que mencionamos el tema de los países de libre visado, como es el caso de Guyana y Surinam, y cómo a partir de ese país inician toda una travesía hasta llegar a destinos finales, como es el caso de Brasil, Chile y Uruguay. Precisamente con esta temática la realidad ha cambiado un poco, ya que si no es menos cierto que se sigue viendo este tipo de travesías, muchos cubanos lo emplean para partir de Venezuela realizar esta travesía, que evidentemente están mucho más lejos, tienen que hacer una travesía más extensa de muchos más días y estamos hablando de un costo más alto. Pensé hacer este video mucho más dinámico, mucho más entretenido e interesante, porque saben que de una forma u otra estamos reviviendo la sección o la serie de videos Cuba y, donde hablamos de nuestro país y de otro y tratamos las influencias del mismo dentro de la isla, monumentos, comida típica, pero no es el caso de Venezuela, independientemente de lo mucho que nos parecemos y lo importante que es la influencia venezolana en Cuba por todo lo que hemos mencionado hasta este punto, pero tristemente no podemos hacerlo así. Pero creo que más bien, aparte de mostrar tantas huellas y tantas influencias, este video, más que nada con todo lo que les he mencionado, con todo lo que les he narrado, viene siendo más bien con un video o un contenido de reflexión respecto a la situación que está pasando en Venezuela, la situación que se vive en Cuba en tiempos recientes, que es súper triste y súper lamentable. Así que yo invito a todas las personas que conozcan sobre la actualidad que están viviendo estos países, que comenten en la parte de los comentarios su opinión, qué creen al respecto, sus visiones, todo lo que crean en cuanto a estos dos países, deposítenla por allá, porque creo que esto va a ser más bien un video de reflexión y de debate. De momento yo me estoy despidiendo sin antes decirles que si este video te gustó de una manera u otra, te entretuvo o te sacó una sonrisa, no olvides apoyarlo dejando tu me gusta, compartiéndolo con un amigo y si es venezolano mucho mejor, hypear el video y suscribirte a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón, nos vemos en unos días con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.